Nunca he sido supersticioso, pero esa noche maldije 1000 veces haber tomado la carretera vieja. La autopista principal estaba cerrada por un accidente, así que opté por ese desvío infame que serpentea entre cerros olvidados, plagada de curvas cerradas, leyendas y advertencias que ya nadie toma en serio. Eran casi las 2 de la madrugada, y mi único acompañante era el zumbido monótono del motor, acompañado por una estática lejana en la radio. No había señal, ni luces más allá de las de mi auto, ni un alma. A medida que avanzaba, me di cuenta de algo extraño. Había pasado ya 3 veces por un cartel oxidado que decía, próxima salida, kilómetro 66. Pero esa salida nunca llegaba. Miré el GPS. Pantalla congelada. Reinicié. Nada. Mis nudillos estaban blancos, apretados al volante, con una ansiedad creciente que no lograba justificar aún. Cuando vi un auto detenido a la orilla, con las luces intermitentes parpadeando débilmente, me alivié. Alguien más en este maldito camino. Reduje la velocidad y me orillé con cuidado. Era un sedán viejo, de esos que dejaron de fabricarse en los 90. El capó estaba levantado, pero no había nadie a la vista. Salí del coche con mi linterna, sintiendo un escalofrío subirme por la espalda. Me acerqué, y lo que vi me detuvo en seco. Las puertas estaban abiertas. Dentro, un asiento para bebé lleno de sangre, pero no había cuerpo, no había señales de lucha, solo un silencio antinatural, denso, que parecía absorber todo sonido. Giré para volver corriendo a mi auto, y entonces escuché el llanto. No era un bebé, sonaba como un bebé, pero había algo distorsionado, como si viniera desde una garganta que no era humana. La linterna parpadeó. El llanto cesó. Me detuve, conteniendo el aliento. Algo crujió detrás del coche. Giré, y ahí estaba. Una figura alta, delgada, con una cabeza desproporcionada, ladeada como si intentara entenderme. No tenía rostro, pero su piel era gris y translúcida. Podía ver cómo palpitaban sus venas por debajo. La carretera seguía y seguía. El letrero apareció otra vez. Próxima salida. Kilómetro 66. Esta vez me detuve frente a él. Salí, toqué el cartel. Estaba caliente, como si llevara horas bajo el sol, pero eran casi las 3 de la madrugada. Detrás del letrero, el bosque comenzaba, espeso, silencioso. Pero algo en mi interior, un impulso irracional, me empujó a entrar. Apenas crucé los primeros árboles, el mundo cambió. Ya no olía a pino, olía a óxido, a carne rancia. El cielo era de un negro más denso. Caminé unos pasos más y lo vi, una estación de servicio en ruinas, donde no debía haber nada. Las luces estaban encendidas. Desde adentro, alguien, algo, me observaba por la ventana. La silueta de un niño. Pero cuando me acerqué, la figura se alargó, como si el cuerpo se estirara contra la lógica. Entonces lo recordé. Esa carretera, la tomé antes, hace años. Tenía 17. Iba con mis padres. Tuvimos un accidente en el kilómetro 66. Mi madre murió. Yo sobreviví. Pero algo me decía que esa noche, en este recorrido, yo no estaba regresando al pasado, sino al lugar donde nunca debí salir. Volví al auto, pero ya no estaba donde lo dejé. El asfalto se deshacía en tierra, las señales desaparecían, ya no había camino, solo la estación. Entré, todo dentro estaba congelado en el tiempo, latas oxidadas, revistas de hace décadas, una máquina de refrescos que aún vibraba como si estuviera funcionando. Detrás del mostrador, un espejo cubierto de polvo. Me acerqué, lo limpié, no vi mi reflejo, vi a mi madre, sangrando, gritando sin emitir sonido, señalándome algo detrás. Me giré, ella estaba ahí, no el reflejo, ella, o algo que tenía su forma, medio rostro quemado, los ojos negros como pozos. Abrió la boca para hablar, y de su garganta emergió el mismo llanto distorsionado que escuché antes. Entonces entendí, nunca salí de ese accidente, nunca sobreviví. Todo este tiempo, mi mente recreó un mundo, una vida, pero aquí, en este camino, en esta estación imposible, estaba la verdad, el lugar donde quedé atrapado. El kilómetro 66 no es una ubicación, es una jaula, una grieta en la realidad donde las almas perdidas repiten sus muertes eternamente, hasta que recuerdan, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para escapar. No era tarde cuando salí de casa de mi hermano, eran las 10:47 de la noche. Lo recuerdo porque me detuve a ver la hora antes de arrancar el coche. No suelo visitar su rancho tan seguido, me queda lejos, casi a 2 horas por una carretera secundaria que corta entre campos vacíos, ranchos viejos y cerros que parecen vigilar el paso. Nunca me había parecido peligrosa, solo aburrida. Pero esa noche, algo se sentía distinto desde el primer kilómetro. La noche estaba inusualmente cerrada, como si la negrura fuera más densa de lo normal.
Las luces largas apenas alcanzaban a iluminar 5 metros delante, ningún coche en el camino, ni un solo foco en los cerros. Encendí la radio para romper el silencio, pero todo lo que captaba era estática. Intenté sintonizar mi playlist, pero no había señal. Extraño, porque esa zona, aunque remota, nunca me había fallado antes. Seguí manejando. Kilómetro tras kilómetro, empecé a sentir una especie de presión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que tal vez me había quedado demasiado tiempo con mi hermano, que el cuerpo me estaba pidiendo descanso, pero había algo más, algo que no podía nombrar. Era como si alguien me estuviera observando. Fue en el kilómetro 48 cuando lo vi por primera vez. Estaba parado a un lado del camino, un hombre alto, vestido con ropa vieja, como de los años 50, pantalones anchos, una camisa blanca demasiado grande y un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. No levantó la mano, no hizo señal de querer ayuda, solo estaba ahí, de pie, inmóvil. Lo pasé de largo en segundos, pero su imagen quedó grabada en mi mente como si la hubiera estudiado por horas. Miré el retrovisor. Ahí seguía, pero no era posible. La distancia que había recorrido después de pasarlo no era suficiente para que aún estuviera a la vista, a menos que hubiera caminado hacia el centro del camino, pero no lo vi moverse, y sin embargo, ahí estaba, más cerca del coche, como si se hubiera acercado. Tragué saliva, apreté el volante, aceleré un poco. 10 minutos después, lo volví a ver. Esta vez, estaba en el lado contrario de la carretera, misma postura, misma ropa, pero algo había cambiado. Ahora tenía la cabeza ladeada, y aunque el sombrero aún cubría su rostro, podía ver parte de su boca. Sonreía, una sonrisa ancha, imposible, casi grotesca, los labios rotos, secos, los dientes largos, afilados, como si no fueran suyos, como si se los hubieran injertado en una boca que no estaba hecha para contenerlos. Pasé de largo, no miré el retrovisor esta vez, no quería comprobar si seguía ahí, pero lo sentía esa presencia detrás de mí, como si viajara conmigo, como si estuviera sentado en el asiento trasero, respirando suave, justo detrás de mi cuello. No sé cuántos kilómetros pasaron. El reloj del tablero se había apagado, mi celular también. No tenía forma de saber qué hora era, ni cuánto había avanzado. Solo sabía que la carretera no terminaba. No había señal de pueblos, ni gasolineras, ni desvíos. Solo asfalto y oscuridad. Me detuve, apagué el motor. Silencio, total y absoluto. Miré alrededor. Nada. Pero al volver la vista al retrovisor, mi corazón se detuvo. Ahí estaba, sentado en el asiento trasero, inmóvil. El sombrero ahora descansaba en sus manos. Su rostro era una masa de piel estirada, sin ojos, sin nariz. Solo esa sonrisa, una cicatriz que partía su cara de lado a lado. Su pecho se movía con lentitud, como si respirara, o como si solo imitara la respiración. Salté del auto, corrí hacia adelante, sin pensar, sin rumbo. Solo quería alejarme. Las botas que usaba resonaban con cada paso contra el asfalto, hasta que me di cuenta de que no había asfalto bajo mis pies. Era tierra. Miré alrededor. Ya no estaba en la carretera. Estaba en un terreno baldío, rodeado de postes de luz apagados y autos oxidados, cubiertos por el polvo de los años, como un cementerio de coches abandonados. Cada uno con las puertas abiertas, cada uno con una figura sentada en el asiento trasero, todos con la misma sonrisa, todos sin rostro. Grité, me volví. Ahí estaba de nuevo, frente a mí, más alto que antes. Su piel ahora parecía hinchada, como si estuviera a punto de reventar. De su boca comenzó a salir un murmullo, no, una voz. Era la mía. Me estaba repitiendo cada palabra que había dicho esa noche, desde que salí de casa de mi hermano, hasta el momento en que grité. Imitaba mi voz con una precisión enfermiza, pero sin mover los labios, como si el sonido saliera de algún lugar profundo en su interior, como si me hubiera comido. Retrocedí, me tropecé con algo, un cadáver, el mío. No podía ser, pero ahí estaba, mi cuerpo, mi ropa, mi rostro, mis ojos abiertos, fijos en el cielo, y en mi boca, esa sonrisa. Corrí, no recuerdo cómo llegué de nuevo al auto, solo que estaba encendido,
como si nunca lo hubiera apagado. Me subí, aceleré. La carretera volvió a aparecer frente a mí. Conduje como si el diablo me persiguiera. Tal vez era él, tal vez no había diferencia. No me detuve, no miré atrás. No respiré hasta que vi las luces del primer pueblo en el horizonte. Me detuve en una estación de policía. Conté todo. Me miraron como si estuviera loco. Uno de los oficiales, el más viejo, me llevó aparte. Me preguntó en qué kilómetro vi por primera vez al hombre. En el 48, le dije. Su rostro palideció. Esa carretera no tiene un kilómetro 48, murmuró. Se termina en el 43. Lo demás es terreno fantasma. Desde que hicieron la autopista nueva, nadie lo usa. Dicen que es tierra maldita, que pertenece a los que murieron ahí. ¿Murieron?, pregunté, con la garganta seca. El oficial asintió y sacó un expediente polvoriento. Lo abrió, y ahí estaba, una foto vieja, de un accidente, un coche destrozado, un cuerpo con el rostro irreconocible, pero la ropa era la mía. El conductor nunca fue identificado, dijo el policía. Solo sabemos que es que en ese kilómetro, los que mueren siguen caminando por un tiempo, creyendo que aún están vivos. No supe qué decir. El aire se volvió más denso de pronto. Sentí un vacío en el pecho, como si algo me tirara desde dentro. Bajé la mirada. Mis manos se estaban volviendo traslúcidas, como si el mundo ya no me reconociera, como si yo no perteneciera aquí. Y entonces lo entendí. Ese silbido que había escuchado en la carretera, ese escalofrío, esa silueta siguiéndome. No estaba huyendo de un fantasma, yo era el fantasma. Soy conductor de transporte nocturno, no por gusto, sino porque el trabajo bien pagado no escoge horario. Esa noche me asignaron una entrega urgente, atravesando una zona rural por una carretera secundaria, supuestamente más rápida, supuestamente segura, supuestamente. Todo parecía normal al principio. Mi GPS marcaba que llegaría en menos de 3 horas. Encendí la radio. Puse mi playlist de Lofi para relajarme, pero algo se sintió raro desde el inicio. No había tráfico, nada, ni un auto de frente, ni uno detrás, y el aire dentro del vehículo era más frío de lo normal, aunque el clima no lo justificaba. Ajusté el aire acondicionado, pero el frío seguía, como si no viniera de la máquina, sino de algún otro lugar. Fue después del primer túnel donde todo empezó. El túnel era viejo, sin luces internas. Apenas lo crucé, mi celular perdió señal y el GPS se congeló. No me preocupó mucho al inicio, hasta que comencé a notar algo. Llevaba al menos media hora manejando sin ver ninguna desviación, señal, casa, ni poste de luz. Como si el mundo se hubiera comprimido en esa única franja de asfalto. Solo mis faros iluminando la negrura, como una barca cruzando el vacío. Empecé a poner atención al camino, a los detalles, y fue ahí cuando me di cuenta. Pasé la misma curva 3 veces. Lo supe porque había un árbol enorme a la izquierda, con una rama rota que colgaba como un brazo torcido. Siempre lo veía justo después de doblar. Pensé que era una ilusión. Tal vez estaba cansado. Tal vez era una curva parecida. Me convencí de eso, hasta que vi el mismo animal atropellado en la orilla del camino. Un perro negro, con la cabeza girada completamente hacia atrás, cada vez en la misma posición, inerte, mirándome. La tercera vez que pasé, el perro ya no estaba. Lo supe porque me detuve, me bajé, busqué, nada, ni sangre, ni huellas. El aire estaba quieto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Me regresé rápido, temblando, y al encender el motor, noté algo en el retrovisor. Alguien estaba en el asiento trasero. Volteé de golpe. Nada. Miré de nuevo el retrovisor. Vacío. Suspiré. Tal vez la oscuridad me estaba jugando con los reflejos. Avancé. Pero el GPS seguía congelado. Y la curva volvió. Árbol con rama rota. Misma sensación. Pero esta vez, algo nuevo. Un poste caído y un letrero abollado. Frené en seco para leerlo. Decía: curva del silencio. Precaución, zona de accidentes mortales. Bajé del coche. Caminé hasta el poste. El letrero estaba oxidado, pero detrás tenía grabadas iniciales con navaja, decenas de ellas, como si cada letra fuera un grito atrapado en metal. Me estremecí, volví al coche y decidí dar vuelta en U. Aunque tuviera que manejar horas,
No pensaba cruzar esa curva otra vez, pero el camino de regreso era el mismo. Árbol, curva, perro, letrero, grité, no sé cuántas vueltas más di. Empecé a notar que el reloj del tablero marcaba siempre las 2:41 a. No importaba cuánto tiempo pasara. Era como si el tiempo se hubiera congelado, como si estuviera atrapado en una carretera que no quería dejarme ir. Y entonces, lo escuché, una voz, bajita, femenina, directamente en mi oído. ¿Por qué seguiste manejando? La voz no venía de afuera, venía desde adentro del coche. Encendí las luces internas, no había nadie, pero entonces, vi mi reflejo en el retrovisor, y no estaba solo. Había un rostro justo detrás del mío, pálido, ojos blancos, una sonrisa que no era humana, como si alguien se hubiera cosido la boca en un gesto de burla. Salí del auto, corrí, grité, pero la carretera no tenía fin. Solo curvas que se repetían, árboles que parecían burlarse de mí, y el perro, ahora caminaba por el borde del camino, paralelo a mí. Su cabeza colgaba flácida, ladeada, pero sus patas se movían como si lo guiara algo invisible. Me miraba, volví al auto, tenía que intentar algo distinto. Cerré los ojos, comencé a acelerar sin mirar, sin frenar, sin pensar. Solo quería que acabara, y entonces, una silueta apareció frente a mí, demasiado tarde para frenar. El coche se desvió, voló por la curva, y todo se volvió negro. Desperté en una ambulancia. Me dijeron que perdí el control en la curva del silencio, que es famosa por accidentes, que otros han dicho haber visto cosas, alucinaciones, fantasmas, bucles temporales, pero yo sé que no fue una alucinación, porque cuando desperté en la camilla, tenía algo en la mano, un trozo de letrero oxidado, con mis iniciales grabadas, y desde entonces, cada noche, a las 2:41 a, mi celular suena con una notificación, una ubicación, el mismo lugar, el mismo punto en la carretera, como si me estuviera llamando, como si no me hubiera dejado ir del todo.